Lección 1. Aumentar la confianza. Fue increíblemente gratificante y también aumentó mi confianza en otras áreas. Eso es fantástico. ¿A qué logro te refieres? Recientemente completé un proyecto desafiante en el trabajo que requirió mucho esfuerzo. Eso es impresionante. Es sorprendente cómo los logros pueden afectar nuestra autoestima. Sí, ahora me siento más capaz de asumir nuevos desafíos. Me encanta eso. Es importante reconocer nuestros éxitos, por pequeños que sean. Absolutamente. Dejar que esas victorias nos inspiren es clave para el crecimiento personal. Celebremos juntos tu logro. Me encantaría eso. Es genial compartir estos momentos con alguien que entiende. Lección 2. Navegar por los retrasos. Los retrasos pueden ser frustrantes. ¿En qué piso estamos? Perdí la pista. Estamos en el tercer piso, ya casi llegamos. Excelente. No puedo esperar a llegar a nuestro destino. Sí, siempre es molesto cuando las cosas tardan más de lo esperado. Estoy de acuerdo. Aprovechemos el tiempo mientras esperamos. Buena idea. Podemos charlar sobre nuestros planes para el resto del día. Eso suena perfecto. Estoy deseando que lleguen nuestras actividades. Yo también. Mantengamos una actitud positiva durante la espera. Sí, todo es parte de la aventura. Lección 3. Cumplir con las expectativas. No que yo sepa en este momento, creo que hemos cubierto todo. Es bueno escuchar eso. Es importante mantenernos organizados en nuestras discusiones. Sí, la claridad nos ayuda a avanzar de forma más eficaz. Absolutamente. Si surge algo más, siempre podemos revisarlo más tarde. Estoy de acuerdo. Es mejor centrarse en lo que tenemos ahora. Sí, y podemos hacer los ajustes necesarios en el futuro. Asegurémonos de que todos estén en sintonía con nuestros planes. Es una gran idea. La comunicación clara es la clave del éxito. Me alegro de que estemos alineados en esto. Lección 4. Compra de collares. Sí, tienen una amplia selección de collares en diferentes colores. Eso es fantástico. Me encanta tener opciones cuando se trata de accesorios. Absolutamente. Nos permite expresar nuestro estilo de varias maneras. Sí, y aprecio que puedas mezclar y combinar con diferentes conjuntos. Exactamente. Un buen collar puede realzar un look sencillo al instante. Estoy emocionado de ver qué colores tienen disponibles. Veamos su colección juntos y encontremos los perfectos. No puedo esperar. Comprar piezas únicas siempre es divertido. Sí, será una gran oportunidad para renovar nuestros guardarropas. Lección 5. Suéter de moda. ¿Qué tal este suéter de punto trenzado? Parece cálido y a la moda. Ese suéter es hermoso. Me encanta la textura y el color. Sí, es perfecto para el clima frío que hemos tenido últimamente. Definitivamente.
Me imagino usándolo para mantenerme cómodo durante el invierno. Además, combinaría bien con unos vaqueros o incluso con una falda. Exactamente. Es lo suficientemente versátil para diferentes ocasiones. Probémoslo y veamos cómo queda. Gran idea. Estoy emocionado de ver cómo nos queda a los dos. Hallazgos de moda como este siempre son divertidos de descubrir juntos. Lección 6. La historia del Álamo. El Álamo es un lugar muy importante. Cuando los muros comenzaron a desmoronarse, 4.000 mexicanos atacaron desde todos lados. Sí, es fascinante cómo se desarrolló allí un momento tan crucial en la historia. La valentía mostrada por los defensores es realmente admirable. Absolutamente. Simboliza la lucha por la independencia y la resiliencia. Creo que visitar el Álamo nos daría una comprensión más profunda de esa historia. Sí, y es un recordatorio de los sacrificios realizados durante la batalla. Planifiquemos una visita para explorar y aprender más sobre su importancia. Me encantaría eso. Es importante conectarse con nuestra historia. Juntos podemos apreciar las ricas historias detrás de estos hitos. Lección 7. Apreciación del arte. Vi pinturas y esculturas en la galería. ¿Cuál fue tu obra de arte favorita? Quedé realmente cautivado por la gran pintura abstracta. Los colores eran tan vibrantes. Ese también me llamó la atención. Tenía una energía tan dinámica. Absolutamente. Creo que el arte tiene el poder de evocar emociones fuertes. También disfruté los intrincados detalles de las esculturas. Estaban bellamente elaborados. Sí, la artesanía fue impresionante. Es sorprendente cuánta habilidad implica. Analicemos nuestras interpretaciones de las piezas que vimos. Me encantaría escuchar tu opinión y compartir la mía. El arte es un tema de conversación tan rico. Lección 8. Comunidades vibrantes. Es una comunidad muy animada y exitosa, especialmente en ciudades como Toronto y Vancouver. Sí, esas ciudades son conocidas por su diversidad cultural y atmósferas vibrantes. Me encanta cómo cada barrio tiene su propio carácter único. Absolutamente. Explorar diferentes áreas puede ser toda una aventura. Los festivales y eventos a lo largo del año realmente unen a la gente. Sí, y la escena gastronómica es increíble. Siempre hay algo nuevo que probar. Planifiquemos pronto un viaje de fin de semana para explorar una de estas ciudades. Suena como una idea fantástica. Estoy entusiasmado con las posibilidades. Será una excelente manera de experimentar diferentes culturas de primera mano. Lección 9. Sonidos de la jungla. Oí ruidos y las hojas crujían. No estaba seguro de si había retrocedido en el tiempo o simplemente había aterrizado en alguna parte de la jungla. Eso suena emocionante. Debe haber sido como una aventura esperando a desarrollarse. Absolutamente. Los sonidos de la naturaleza pueden ser muy inmersivos. Sí, realmente te conecta con el entorno que te rodea. Siempre me sorprende lo vibrante y viva que puede sentirse una jungla. Estoy de acuerdo. Explorar esas áreas puede ser emocionante y un poco misterioso.
Planifiquemos una aventura a un parque nacional o una selva tropical. Me encantaría eso. Será una oportunidad de experimentar la naturaleza de cerca. No puedo esperar por la aventura que nos espera. Lección 10. Viaje al supermercado. Oye, necesito ir al supermercado. ¿Quieres venir? Seguro. Me encantaría ayudarte a elegir algunas cosas. Excelente. Necesito abastecerme de productos frescos y bocadillos para la semana. Eso suena como un plan. Siempre disfruto navegando por los pasillos en busca de nuevas recetas. Sí, y podemos consultar cualquier artículo de temporada que pueda estar en oferta. Absolutamente. Siempre es divertido descubrir nuevos ingredientes. Hagamos una lista para no olvidarnos de nada importante. Buena idea. La planificación nos ayuda a mantenernos organizados durante las compras. Estoy emocionado de ver lo que encontramos. Lección 11. Paseos escolares. Cuando iba a la escuela primaria, me tomaba unos 10 minutos caminar hasta la escuela. Eso suena bien. Es genial tener un viaje corto durante esos años. Sí, disfruté del aire fresco y del tiempo para pensar antes de que comenzaran las clases. Absolutamente. Esas caminatas deben haber sido una manera maravillosa de comenzar el día. Recuerdo charlar con amigos a lo largo del camino, haciéndolo aún más agradable. Eso suena encantador. Los días escolares suelen traer recuerdos muy agradables. Sí, creo que esos momentos moldearon mi amor por el aprendizaje y la amistad. Es sorprendente cómo esas pequeñas rutinas diarias pueden tener un impacto duradero. Estoy de acuerdo. Recordemos más experiencias de nuestra infancia. Lección 12. Hallazgos de precios. Eso suena intrigante. Tendré que probarlo la próxima vez. ¿Le parecieron razonables los precios? Sí, la mayoría de los artículos eran bastante asequibles, lo cual fue una agradable sorpresa. Eso siempre es una ventaja. Hace que explorar cosas nuevas sea mucho más agradable. Absolutamente. Aprecio cuando los lugares ofrecen una buena relación calidad-precio por productos de calidad. Sí, animar a las personas a probar nuevas experiencias sin gastar mucho dinero. Exactamente. Creo que también es importante apoyar a las empresas locales. Hagamos una lista de lugares que queremos visitar juntos. Gran idea. Estoy emocionado de descubrir nuevos favoritos. No puedo esperar para compartir estas experiencias contigo. Lección 13. Orgullo nacional. Los poderes parlamentarios y el sentimiento de orgullo nacional por el propio país han sido la fuente de la identidad de Europa. Estoy completamente de acuerdo. Es fascinante cómo estos elementos dan forma a la cultura de una nación. Sí, la forma en que las personas se conectan con su gobierno puede fomentar un fuerte espíritu comunitario. Absolutamente. Cuando los ciudadanos se sienten orgullosos de su herencia, a menudo se involucran más. Creo que este orgullo puede conducir a cambios positivos y fomentar la responsabilidad cívica. Exactamente. Es importante que la gente sienta que tiene interés en el futuro de su país. Exploremos cómo diferentes países expresan este orgullo a través de sus tradiciones. Es una gran idea.
Comprender estas expresiones puede profundizar nuestro aprecio por la diversidad. Estoy deseando aprender más sobre esto juntos. Lección 14. Oportunidades de trabajo remoto. Depende de la ubicación y el propósito de mi viaje. ¿Qué pasa contigo? Estoy considerando visitar algunos lugares, principalmente por trabajo y un poco de ocio. Eso suena genial. Combinar trabajo con ocio puede hacer que un viaje sea más agradable. Sí, estoy de acuerdo. Estoy entusiasmado con la posibilidad de trabajar de forma remota desde un nuevo entorno. Es bueno tener esa flexibilidad en el mercado laboral actual. Absolutamente. Creo que puede mejorar la creatividad y la productividad. Discutemos dónde nos gustaría ir si tuviéramos la oportunidad. Eso suena divertido. Me encantaría escuchar tus ideas de viaje. Estoy seguro de que se nos ocurrirán algunos destinos interesantes. Lección 15. Revisión de contratos. Buen día. Estaba revisando los términos del contrato que recibimos. Buen día. ¿Cómo quedó todo? ¿Hubo algún problema? En general, parece claro, pero noté algunos puntos que tal vez necesiten aclaración. Eso es importante. Siempre es bueno asegurarse de que todo sea transparente. Sí, quiero asegurarme de que comprendamos plenamente nuestras obligaciones en el futuro. Absolutamente. Repasemos esos puntos juntos y preparémonos para nuestra reunión. Eso suena como un plan. Quiero que estemos bien preparados. Sí, estar informado nos ayudará a negociar mejores condiciones si es necesario. Aprecio tu ayuda con esto. Lección 16. Historia del remo. Deberíamos promover la causa del remo y el deporte profesional a finales del siglo XIX. Sí, el remo era uno de los deportes más populares en esa época. Absolutamente. Representaba no solo el atletismo sino también la clase social y la competencia. Me encanta cómo unió a las personas, fomentando la camaradería entre los participantes. Sí, y los acontecimientos eran a menudo grandes espectáculos que atraían a grandes multitudes. Es interesante pensar en cómo los deportes pueden moldear la identidad de una comunidad. Investiguemos más sobre la historia del remo y su impacto. Gran idea. Estoy emocionado de descubrir más sobre este fascinante deporte. Juntos podemos resaltar su importancia en nuestros debates. Lección 17. Envío acelerado. Eso funciona para mí. Para la próxima entrega, podemos acelerar el envío. Sí, creo que es una buena idea, especialmente si necesitamos los artículos rápidamente. Exactamente. La entrega oportuna puede marcar una gran diferencia en nuestra planificación. Consultaré con el proveedor para ver si pueden atender esa solicitud. Perfecto. Siempre es mejor ser proactivos con nuestros pedidos. Sí, y nos ayuda a evitar apuros de última hora. Asegurémonos de confirmar el nuevo cronograma con todos los involucrados. Absolutamente. Una comunicación clara mantendrá a todos informados. Aprecio su atención al detalle. Lección 18. Viajes seguros.
Lo mismo para ti. Buen viaje y pasará increíble en tu próxima aventura. Gracias. Tengo muchas ganas de explorar nuevos lugares y culturas. Sí, viajar abre muchas oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Absolutamente. Cada viaje es una oportunidad para crear recuerdos inolvidables. Espero saber todo sobre tus experiencias cuando regreses. Definitivamente compartiré mis historias. Siempre es divertido recordar los viajes. No puedo esperar. Tus aventuras me inspiran a planificar mis propios viajes. Es maravilloso escuchar eso. Animémonos unos a otros a explorar más. Estoy emocionado por lo que depara el futuro. Lección 19. Realización en la vida. Te sientes satisfecho y realizado, ¿verdad? Absolutamente. No puedo imaginar mi vida sin perseguir mis pasiones. Eso es inspirador. Encontrar la satisfacción es muy importante para la felicidad general. Sí, hace que cada día parezca significativo y valioso. Creo que es crucial identificar lo que realmente nos trae alegría. Estoy de acuerdo. Cuando nos centramos en nuestras fortalezas, podemos lograr grandes cosas. Animémonos unos a otros a seguir persiguiendo nuestros sueños. Sí, apoyarse unos a otros puede conducir a logros aún mayores. Estoy agradecido de tener a alguien que entiende el viaje. Lección 20. Consideraciones del mercado laboral. Definitivamente, especialmente considerando el mercado laboral, debemos seguir siendo competitivos. Sí, adaptarse a los cambios es crucial para nuestro crecimiento profesional. Creo que el aprendizaje continuo y el desarrollo de habilidades son esenciales. Absolutamente. Es importante seguir mejorando nosotros mismos. Exploremos algunos cursos o certificaciones nuevos que podrían beneficiarnos. Gran idea. Invertir en nuestra educación siempre vale la pena. Estoy emocionado de ver qué opciones están disponibles. Yo también. Juntos podemos tomar decisiones informadas para nuestro futuro. Empecemos a investigar hoy. Lección 21. Experiencia de compra. Oye, ¿alguna vez has ido al gimnasio? Sí, lo tengo. Fue una experiencia de compra bastante interesante de material deportivo. Eso suena divertido. Encontraste todo lo que necesitabas. La variedad de opciones hizo que fuera más fácil elegir lo que se adaptaba a mi estilo. Me encanta cuando las tiendas ofrecen una amplia selección, hace que las compras sean más agradables. Absolutamente. Agradezco poder comparar diferentes marcas y precios. Planifiquemos juntos un viaje de compras la próxima vez. Eso suena genial. Me encantaría explorar nuevos equipos contigo. Estoy emocionado de ver qué podemos encontrar. Lección 22. Pedir ayuda. No te preocupes, todo el mundo necesita ayuda a veces. Es difícil admitir que no puedo hacerlo todo. Lo entiendo completamente. Reconocer que necesitamos apoyo es una señal de fortaleza. Sí, nos permite centrarnos en lo que mejor hacemos y delegar el resto. Exactamente.
El trabajo en equipo hace que las tareas sean mucho más manejables. Animémonos unos a otros a pedir ayuda cuando sea necesario. Es una gran idea. Es importante construir una red de apoyo. Me siento más cómodo sabiendo que tengo a alguien en quien confiar. Y yo siento lo mismo. Juntos podemos afrontar cualquier desafío. Estoy agradecido por nuestra asociación. Lección 23. Pozas pantanosas. ¿Has visto alguna vez las garzas a las que les gusta pescar en los estanques pantanosos? Sí, miden varios pies de altura y arponean peces y ranas con sus picos afilados. Es fascinante verlos cazar, son muy pacientes y precisos. Absolutamente. Su técnica de caza es impresionante y bastante elegante. Me encanta cómo se mezclan con su entorno, haciéndolos aún más intrigantes. Sí, es como si se convirtieran en parte del paisaje mientras esperan a su presa. Planifiquemos un viaje a las marismas para observarlas en acción. Suena como una idea maravillosa. Me encantaría tomarles fotos. No puedo esperar a experimentar la belleza de la naturaleza de cerca. Lección 24. Avalancha de letras. He recibido una avalancha de cartas y consejos sobre este servicio. Eso suena abrumador. ¿Qué tipo de comentarios estás recibiendo? Algunos corresponsales me han preguntado por qué elegí incluir a Dios en la conversación. Es interesante cómo la gente interpreta las cosas de manera diferente. Sí, y demuestra lo apasionados que son con sus opiniones. Creo que es importante escuchar, pero también mantenerse fiel a su mensaje. Absolutamente. Quiero transmitir mis pensamientos con claridad sin provocar malentendidos. Analicemos cómo abordar algunas de estas preocupaciones en sus respuestas. Gran idea. Tu perspectiva realmente podría ayudarme a navegar esta situación. Lección 25. La ubicación perfecta. Ya has encontrado un restaurante italiano. Aún no, pero estoy buscando uno céntrico. Suena como una buena idea. Siempre es mejor cuando es de fácil acceso. Exactamente. Quiero disfrutar del ambiente sin preocuparme por los viajes. ¿Qué tipo de platos italianos disfrutas más? Me encanta la pasta, especialmente cualquier cosa con una salsa rica. La pasta es un clásico. ¿Prefieres salsa roja o blanca? Creo que me inclino más por la salsa blanca. Se siente tan cremoso y lujoso. Un Alfredo cremoso puede ser celestial. Busquemos un lugar que sirva para eso. Lección 26. Bajo la influencia. ¿Has notado cómo algunas personas pueden volverse agresivas cuando están bajo la influencia? Sí, a veces es bastante alarmante. Cambia toda su conducta. Bien, es fascinante cómo las sustancias pueden alterar el comportamiento de manera tan dramática. Creo que es importante ser consciente de eso. Puede conducir a situaciones peligrosas. Absolutamente. Es fundamental tener amigos que puedan ayudar a mantener las cosas bajo control. Ese es un buen punto. Un entorno de apoyo puede marcar una gran diferencia. ¿Has visto cómo algunas personas también se deprimen?
Sí, eso es igualmente preocupante. Es como un arma de doble filo. Exactamente. Los efectos emocionales pueden ser tan poderosos como los físicos. Lección 27. Sabiduría en el octavo grado. Ahora que estoy en octavo grado, espero que los niños más pequeños me vean sabio. Esa es una gran aspiración. Es importante dar un buen ejemplo. Quiero mostrarles que aprender puede ser divertido y gratificante. Esa es una mentalidad maravillosa. Los niños admiran a quienes los inspiran. Recuerdo cómo admiraba a los estudiantes mayores cuando era más joven. Sí, parecen muy informados y confiados. Espero compartir mis experiencias y ayudarlos a superar los desafíos. La tutoría puede ser increíblemente gratificante. Crea conexiones. Además, refuerza mi propia comprensión de los temas. Lección 28. Intercambio de correo electrónico reciente. Quería hablar con usted sobre nuestro reciente intercambio de correos electrónicos. Seguro, creo que tuvimos algunos puntos importantes en nuestra discusión. Sí, sentí que realmente aclaramos los principales temas en cuestión. Es importante comunicarse de forma eficaz, especialmente en los correos electrónicos. Estoy de acuerdo, la comunicación clara evita malentendidos. Además, demuestra profesionalismo que es crucial para nuestro proyecto. Exactamente. Creo que deberíamos seguir haciendo un seguimiento periódicamente. Eso nos ayudará a mantenernos alineados y enfocados en nuestros objetivos. Sí, y se asegurará de que todos estén en la misma página. Lección 29. Partido de fútbol en el Canal 2. Es una lástima que anoche hubo un partido de fútbol en el Canal 2. En realidad, es una pena. Me hubiera encantado verlo. Lo sé, se suponía que el juego sería emocionante con mi equipo favorito jugando. Debes haberte sentido decepcionado al perdértelo. Definitivamente, escuché que fue un partido emocionante con mucha acción. Eso lo empeora aún más. ¿Captaste algún punto destacado? Desafortunadamente, no, estaba ocupada con otros compromisos. Eso es difícil, pero tal vez puedas ver una repetición más tarde. Buena idea, me aseguraré de comprobarlo en línea. Lección 30. Explorando el Mississippi. El río Mississippi desemboca en el lago Ontario en Canadá. Sí, es fascinante pensar en lo conectadas que están nuestras vías fluviales. Absolutamente, el nombre de la ciudad es Nijeron-Telake, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Tiene una historia tan rica, ligada al río. Me encanta cómo los ríos juegan un papel crucial en el desarrollo de las ciudades. Sí, suelen proporcionar recursos y rutas de transporte. Exploremos juntos más sobre la historia de esta área. Me encantaría eso. Siempre es intrigante aprender sobre el patrimonio local. Sí, comprender estas conexiones mejora nuestra apreciación de la Tierra. Lección 31. Distancia focal. ¿Cuál es la distancia focal de la lente de tu cámara? Tiene un rango de distancia focal que va desde gran angular hasta teleobjetivo, lo que resulta realmente versátil.
Suena perfecto para capturar diferentes tipos de tomas. Sí, puedo pasar fácilmente de fotografías de paisajes a primeros planos. Me encantan los lentes que ofrecen esa flexibilidad. Absolutamente. Me permite ser creativo sin cambiar de lente constantemente. ¿Has tomado alguna foto interesante con él recientemente? Sí, capturé algunas hermosas fotografías del atardecer en la playa el fin de semana pasado. Eso suena increíble. Me encantaría verlos alguna vez. Lección 32. Taquilla. Hay taquilla en la estación de autobuses. Sí, lo hay. Está ubicado justo cerca de la entrada para mayor comodidad. Es genial saberlo. Hace que comprar entradas sea mucho más fácil. Absolutamente. Siempre prefiero conseguir mis entradas en persona. Aquí igual, a veces se siente más seguro que comprar en línea. Sí, además, puedes hacer preguntas si tienes alguna inquietud. Exactamente. Es bueno tener ese apoyo ahí mismo. Estoy de acuerdo. Asegurémonos de pasar por el stand cuando lleguemos. Estoy deseando que llegue nuestro viaje, será divertido. Lección 33. Fomentar el crecimiento. Definitivamente queremos fomentar el crecimiento y el desarrollo, no desalentarlo. Estoy completamente de acuerdo. El refuerzo positivo es esencial en cualquier entorno de aprendizaje. Sí, puede marcar una gran diferencia en la confianza de alguien. Absolutamente. Todos prosperan cuando se sienten apoyados. Hagamos una lluvia de ideas sobre algunas formas de promover una atmósfera más alentadora. Suena como una gran idea. El estímulo puede conducir a resultados sorprendentes. Sí, deberíamos celebrar los logros por pequeños que sean. Me encanta eso. Reconocer el progreso mantiene alta la motivación. Implementemos estas ideas en nuestra próxima reunión. Lección 34. Condiciones de pago. Preferimos una ventana de pago de 30 días para una mejor gestión del flujo de caja. Eso tiene sentido. Nos da tiempo suficiente para asegurarnos de que todo esté arreglado. Sí, también ayuda a mantener un presupuesto estable. Absolutamente. Tener un cronograma claro es crucial para cualquier negocio. Comuniquemos claramente esta preferencia a nuestros socios. Buena idea. La transparencia puede ayudar a evitar malentendidos. Sí, se trata de construir relaciones sólidas y basadas en la confianza. Estoy de acuerdo. Una base sólida conduce a una mejor colaboración. Me alegro de que estemos en la misma página sobre esto. Lección 35. Planes de viaje. Eso suena genial. ¿Qué ciudades estás pensando en visitar? Estoy pensando en un viaje a París y Roma. Ambos son muy ricos en cultura. Esas son opciones fantásticas. Siempre quise explorar el arte en París. Sí, y la cocina en ambas ciudades es simplemente increíble. Absolutamente. No puedo esperar para probar la auténtica pasta italiana. Y en París tengo muchas ganas de disfrutar de croissants recién hechos. Eso suena delicioso.
Planifiquemos un itinerario para aprovechar al máximo nuestro tiempo. Sí, deberíamos incluir algo de turismo y también algo de relajación. Estoy emocionado de empezar a planificar. Este viaje va a ser inolvidable.